Ok, vamos a ver aquí. Digamos que tengo un edificio de 12 pisos, ¿verdad? Y que tengo tal vez unos 5 baños, ¿verdad? Para ver. Em, la altura del entrepiso, generalmente se tienen alturas de entrepiso entre 3 metros, ¿verdad? Y que la distancia libre, ¿verdad? Entre vanos, ¿verdad? O la longitud de cada tramo de viga, ¿verdad? Está en el orden de 6 metros, ¿verdad? Luego vamos a hacer después alguna pequeña modificación, ¿no? Vamos a decir que mi pórtico, ¿verdad? Para tenerlo generalmente como uno lo coloca, el sistema de referencia está en una esquina, en la esquina inferior izquierda, ¿verdad? Del modelo. Entonces voy a utilizar la opción de personalizar, ¿verdad? Los ejes para poder hacer la modificación directamente, ¿no? Entonces aquí, como vemos, tenemos los ejes. Entonces vamos a empezar desde cero. El siguiente va a ser a 6 metros. El siguiente va a ser a 12 metros. Aquí en el vano intermedio, ¿verdad? Voy a hacerlo de una longitud menor. Voy a ponerlo de 4 metros únicamente. Vamos a hacer entonces estos 16 y los demás sí van a ser de 6 metros. 22 y 28, ¿verdad? Entonces ya tengo en mi eje, eh, en el eje, los grid para el eje X y lo mismo los grid para el eje Z, ¿no? Aquí como van a ser espaciados cada 3, lo voy a dejar por ahora en esta misma distribución. Y vamos a darle OK. Entonces ya tengo aquí un pórtico que puede ser cualquiera de la edificación, ¿no? Digamos que ahorita lo voy a deslizar en el plano, ¿no? Puede ser de cualquier edificación que tiene este sentido, ¿verdad? Y que tiene esta configuración. Em, Vamos a generar unas columnas. Vamos a decir que este pórtico es en hormigón armado y que vamos a generar algunas dimensiones, ¿no? Digamos que voy a utilizar un material de los que tiene predefinido el programa, ¿verdad? Generalmente en una construcción se utilizan hormigones de resistencia de 21 megapascales o 210 kilogramos por centímetro cuadrado, o también a veces de 280 kilogramos por centímetro cuadrado o 28 megapascales, ¿no? Ya si la carga que se tiene es más relevante, ¿verdad? A veces se utilizan hormigones de otra resistencia, ¿verdad? Pero ya son para elementos específicos, ¿no? En ese sentido. Entonces vamos a utilizar con el que es de 28 megapascales o 4000 PSI, ¿no? Vamos a dejarlos por defecto allí. Vamos a generar unas dimensiones tentativas, ¿verdad? Digamos que voy a añadir una sección y voy a decir que es de concreto, ¿no? Vamos a hacer que sean rectangulares. Digamos que voy a crear una sección para columna, digamos que es de 40 por 40, ¿verdad? Lo mismo esto, ¿no? Con el material de 4000 PSI y vamos a dejarlo tal como está, ¿no? En esas condiciones. Vamos a crear uno para vigas, digamos, y digamos que todas mis vigas tienen la misma dimensión, ¿no? Tentativamente. Y que mis vigas tienen una dimensión de 30 por 50. Vamos a dejarla así, 50 de altura y 30 el ancho, ¿no? Asimismo de 4000 PSI. Ok. Entonces vamos a seleccionar todos los elementos porque por defecto el programa selecciona una sección de acero. Entonces yo los voy a cambiar a todas las columnas, digamos, para que sean de la dimensión que había creado, ¿no? Entonces selecciono todo y le asigno una columna de 40, ¿no? Y asimismo el resto, que serían las vigas, les pongo la sección respectiva, ¿no? Entonces, ok, ahí ya tengo mi pórtico, ¿verdad? Con lo que
tentativamente pensaría que sería suficiente para resistir a la acción lateral, en este caso que vamos a hacer el caso de estudio, ¿no? Vamos a definir que la base se encuentra empotrada. Entonces seleccionamos todos los nodos y ponemos que está empotrado, ¿verdad? Entonces ya tenemos las características principales del pórtico y voy a generar los estados de carga, ¿no? Digamos que vamos a incluir el peso muerto de la estructura y el peso, perdón, y la carga lateral que sería la acción sísmica, ¿no? Entonces, vamos a cambiarle, vamos a decir que esto es carga muerta. Vamos a cambiarle el nombre y le vamos a decir que incluye el peso propio de los elementos, ¿no? Ok. Y voy a crear otro estado de carga que se llama carga sísmica y lo voy a generar y lo voy a definir en su estado que está propuesto en el programa, ¿no? Y lo añado, ¿no? Entonces tengo la carga muerta y la carga sísmica, ¿no? Entonces, obviamente, aquí el programa solo me está como carga muerta, ¿verdad? Me está considerando solo el peso de la estructura, ¿verdad? Del sistema resistente, ¿no? Como hemos comentado en otras clases, ¿verdad? A esto tengo que agregarle los elementos, ¿verdad? Que son permanentes, ¿verdad? Pero que no forman parte del sistema resistente, ¿verdad? En este caso, los contenidos o los elementos no estructurales, ¿verdad? Que están permanentemente a la estructura, ¿verdad? Como paredes, como sobrepisos, como hemos comentado, como revestimientos, si es que hay, como instalaciones, ¿verdad? Que se sostienen del sistema principal. Entonces, digamos que yo estimé una carga gravitacional, ¿verdad? Adicional al peso propio de la estructura, más o menos en el orden de unos 500 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? 500 kilogramos por metro cuadrado, más o menos eso se estimaría en 50, creo que, ¿cuánto sería eso en kilonewtons? ¿Cuánto dijo, profe? 500 kilogramos por metro cuadrado, ¿cuánto sería eso en kilonewtons por metro cuadrado? 4.9 kilonewton, profe. Digamos 5, ¿no? 5 kilonewtons por metro cuadrado. Digamos que esa es la carga adicional que yo estimé, aparte del peso propio de las vigas y columnas que tiene el pórtico, ¿no? Y que eso va a estar repartido, ¿verdad? En cada piso, ¿verdad? Es una aproximación que yo hice, ¿no? Entonces, esa carga, ¿verdad? Si yo lo veo por el distanciamiento entre pórticos, ¿verdad? Yo voy a tener tal vez este pórtico en esta dimensión, en esta posición, y el siguiente pórtico, porque en planta voy a tener varios pórticos en la misma dirección, digamos que están espaciados a 6 metros, ¿no? Entonces, cada pórtico espaciado a 6 metros significa que cada pórtico recibe un área tributaria de 6 metros de ancho, ¿no? Que es lo que ya habíamos hecho en ejemplos anteriores. Entonces, si yo lo quiero poner por carga repartida, ¿verdad? Digamos que es la misma en todos los pisos, no necesariamente tiene que ser así, depende del uso del piso o de la ocupación del piso, ¿verdad? Entonces digamos que vamos a suponer que este edificio tiene esto, ¿no? Obviamente en su proyecto, cuando lo hacen, ya estiman realmente lo que es, ¿no? Entonces voy a asignar, ¿verdad? Como carga distribuida en la opción de carga muerta, ¿verdad? Los 5 kilonewtons multiplicado por el ancho del área de influencia, que es de 6 metros, ¿verdad? Y eso me va a dar una carga repartida de 30 kilonewtons por metro. Ahí tendría, ¿no? Entonces, esa carga que he considerado, cuando haga el análisis el programa,
se va a sumar a lo que pesa cada elemento, ¿verdad? Y ahí me dará el resultado de las exigencias que tiene, ¿no? Asimismo, voy a asignar, digamos que he determinado una carga sísmica, ¿verdad? Que es la que voy a... Antes de hacer esto, voy a en la opción de Define. Como cambié el nombre aquí en Load Pattern, ¿verdad? Antes estaba DET y lo cambié por CM, ¿no? Para que en el análisis me salga el mismo nombre, me tengo que dirigir donde es Load Cases. Y claro, ahí no se cambia el nombre, ¿no? Ahí estará con el mismo nombre que es DET, ¿no? Entonces, si quieren que aparezca el mismo nombre de CM, lo único que hacen es modificarlo, ¿verdad? Ahí les va a decir, sí, esa DET está asociado con la carga CM de Load Pattern, ¿verdad? Entonces, pero como por defecto SAP creó ese nombre, entonces lo único que hago es modificarle, ¿no? Para que esté con la misma nomenclatura, ¿no? Es lo único. Si que ustedes quieren tener. Ok. Entonces, para la carga sísmica, los que ya investigaron esa parte, ¿verdad? Y presentaron esa situación, la carga sísmica más o menos de lo que dice la norma se representa como un porcentaje del peso propio o de la carga muerta de la edificación, ¿no? Generalmente se estima un coeficiente, ¿verdad? Y ese coeficiente me dice en qué relación con respecto al peso total de la estructura corresponde a la fuerza lateral. Y esa es la fuerza total que se tendría en la base, ¿no? Porque uno idealiza que el movimiento sísmico que se genera en la base provoca que la estructura se deforme lateralmente y lo que hace es una idealización, ¿verdad? ¿Qué fuerzas se necesitarían en una distribución vertical para que genere esa misma deformación? Nada más es una equivalencia, una idealización para poder manejar un análisis estático desde ese esquema, ¿no? Es básicamente el concepto que se utiliza, ¿no? Entonces, se idealiza como que la carga sísmica se reparte en una forma triangular invertida, o sea, de un valor menor hasta un valor mayor en la parte superior, ¿no? Entonces, pero esa magnitud que nos da la carga, o nos dice la norma, nos dice que es la fuerza total en la base, ¿no? Claro, bueno, si yo tengo por equilibrio estático, ¿no? Si digo sumatoria de fuerzas horizontales, las fuerzas que tendría en este sentido deben equilibrarse con lo que reacciona en la base. Entonces, es la suma de todas las fuerzas que tengo en el sentido vertical, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la norma, ¿no? Entonces, quiere decir que cuando estimamos esa fuerza, ¿verdad? Nos da una expresión para poderla repartir en cada uno de los pisos, ¿no? Supone que la carga está concentrada en cada eh, nivel de la edificación, dado que allí en ese punto está la mayor concentración de masa, ¿no? Generalmente por el peso de la losa y todo lo que va asentado en la losa, ¿no? Entonces allí es el punto donde se tiene mayor concentración y por lo tanto supone que allí es el punto de aplicación de la carga, ¿no? Entonces, hay varias maneras de hacer eso, ¿no? La fórmula que nos dice la norma, en la cual nos dice cómo estimar cada uno de estos valores, ¿verdad? Y con eso asignamos directamente en cada punto, ¿verdad? Digamos que selecciono este punto, ¿verdad? Y escojo la opción de join y escojo la opción de CS y le coloco la magnitud de la carga, ¿no? Entonces se puede hacer eso y claro, habrá que colocarla en cada nivel de la edificación, ¿no? Entonces, no es difícil en ese sentido, pero bueno, si se tiene una edificación, como vemos que tengo varios pórticos, tengo varios niveles, entonces ya eso se hace un poco eh, de más trabajo o más laborioso, en otras palabras, en función de saber cuál es la carga que debe ir en cada nivel y en cada pórtico, ¿no? Porque la fórmula que nos dice es el cortante total, o sea, en toda la base de la planta de la edificación. Y si yo tengo varios pórticos en la edificación, significa que esa carga la tengo que repartir, perdón, para todos los pórticos y para todos los niveles, ¿verdad? Tengo que hacer una subdivisión de todo eso, ¿no? Esa es la carga total la que nos da la norma, ¿no? Pero de ahí la tengo que repartir para cada elemento estructural que tenga mi edificación, ¿no? Depende, ¿no? Sí, me preguntan si queda una carga de 23 kilonewton. Depende del coeficiente que uno haya determinado, ¿no? Como yo les dije, la fuerza sísmica generalmente se la relaciona, o para tener una idea,
con el peso muerto de la estructura o la carga muerta de la estructura. Entonces, supongamos, si tú determinaste un coeficiente sísmico alrededor de 0,2 o 0,3 o 0,4 del peso de la estructura, ahí es lo que estaría relacionado. Entonces depende del coeficiente. Los coeficientes sí son menores a 1, obviamente, porque se espera de que esa fuerza no sea equivalente o sea una relación de esto, ¿no? Pero generalmente siempre son menores al peso de la estructura, ¿verdad? Y pueden ser que estén en el orden de 0,1 a alrededor hasta 0,5 cuando son edificaciones pequeñas. Ya cuando son edificaciones muy altas, generalmente esos coeficientes son muy bajos, alrededor de 0,1, ¿no? Entonces, si el peso de toda tu estructura, ¿no? Hay que calcular el peso de toda la estructura, ¿no? Si el peso de toda la estructura está alrededor de 100 kilonewtons, ¿verdad? Y te salió un coeficiente de 0,2, entonces debería estar la fuerza sísmica en alrededor de 20 kilonewtons, ¿no? Ingeniero, la mayoría de veces de ese factor que hablamos depende mucho de la zona sísmica, ¿verdad? Así es. Y cuando me refiero al peso de la estructura, es el peso de toda la estructura en magnitud, ya no repartida por metro cuadrado, ¿no? Por eso tengo que determinar el peso total de la estructura. Si digo 100 kilonewtons, 100 kilonewtons fuerza, no es 100 kilonewtons por unidad de superficie, ¿verdad? Entonces tienen que calcular para toda la edificación el peso total, ¿verdad? ¿Verdad? Por ejemplo, aquí digamos, yo asumí una carga digamos, que yo estimé de 5 kilonewtons por metro cuadrado. Digamos que por el peso de la estructura, o sea, vigas y columnas, resulte que eso llega a 6 kilonewtons por metro cuadrado. Pero de ahí yo tengo que saber cuánto es el peso total del pórtico, pues, ¿no? En este caso que estoy analizando. Entonces, fácilmente, entonces, si esto se reparte por cada piso, entonces esto sería en total por la longitud y por el, por el número de pisos, ¿verdad? Entonces yo tendría 6 kilonewtons, ¿verdad? Por la longitud que tengo aquí de mi piso es de, ¿cuánto es? Vamos a ponerle un ratito. Creo que lo sé. 28 metros en total, ¿verdad? El ancho de la edificación. Entonces, si tengo por cada piso, tengo 6 kilonewtons, digamos, sumándole ya el peso de columnas de vigas, suponiendo, ¿no? Entonces, por los 28 metros que tiene el ancho de la edificación, ¿verdad? Y por los 12 pisos que tiene la edificación, el peso total de mi pórtico es de 12,000, casi alrededor, ¿no? 12,000 kilonewtons, ¿verdad? Entonces, a ese peso total de la edificación, a eso se le multiplica por el coeficiente que yo determinamos. Digamos que yo determiné que fue un coeficiente sísmico de 0,15. Significa que la fuerza sísmica total es de 1,800 kilonewtons, ¿verdad? Esto es lo que reaccionaría en la base, ¿no? Esos 1,800, para poder hacer el análisis, lo que nos dice la norma es, se lo reparte en cada uno de los niveles, haciendo como si fuera una distribución triangular. Ese es el equivalente que hace, ¿no? Y eso es digamos que esto es para este pórtico. Eso mismo será para el siguiente pórtico y así sucesivamente, ¿no? ¿Se entiende? Sí, profe. Ujú. Es que la norma me dice estimar la fuerza sísmica total, pues. Si tú la tienes por metro cuadrado, ¿cómo estimas cuánto es realmente la fuerza puntual que debes colocar en cada punto, en cada nivel? Entonces tienes que sacar la magnitud total de la fuerza, ¿verdad? Y la fórmula que te da la norma es para obtener el cortante o la fuerza sísmica acá en la base. Entonces, si necesitas aquí en la base, necesitas todo el peso de la estructura en la base, ¿no? Por eso es que uno necesita calcular el peso total, ¿no? Ok, bien, entonces eso es lo que básicamente nos dice la norma, ¿no? Y allí el programa obviamente da esa facilidad, ¿no? Si yo sé que al final el programa me va a calcular cuando haga el análisis toda la masa sísmica o todo el peso
muerto de la estructura, entonces obviamente es un cálculo simple, ¿no? No es un cálculo del otro mundo, no es un cálculo complejo, no es algo, en otras palabras, que tengo que utilizar integrales o funciones matemáticas complejas para eso, ¿no? Entonces es una relación lineal. Por lo tanto, el programa nos ofrece también esa misma opción, ¿verdad? Dado que todas las normativas son la misma, ¿no? Entonces, me imagino que ustedes revisaron el cálculo, no me voy a centrar mucho en eso, pero el programa, les quiero mostrar que el programa también hace lo mismo, ¿no? Pero para ello necesito haberle definido el peso propio de la estructura, el peso muerto, mejor dicho, más que el peso propio, el peso muerto total de la edificación. Entonces aquí hay una opción, ¿verdad? Cuando uno define en load pattern, ¿verdad? Y define y lo clasifica como el estado de cada carga muerta, ¿verdad? Le dice cómo quiere que se asigne esa carga. Si no quiere utilizar las opciones que da el programa, simplemente uno pone none y, ¿verdad? Y directamente uno asigna los valores de la carga que deben ir distribuidas en altura. Pero si no, el programa también ofrece, de acuerdo a la normativa que uno calculó la fuerza sísmica, para que él haga la distribución en cada nivel, ¿no? Entonces aquí hay varios códigos, ¿verdad? Como es lógico, es un programa que aborda muchos códigos en varios países, ¿verdad? Aquí hay de la norma americana, de la norma, en general, la norma americana, ¿no? Pero también hay de la norma china, del eurocódigo, de la neozelandesa, de la italiana, ¿verdad? Y también nos dispone en lo que se refiere, si no mal recuerdo. Bueno, no, aquí no nos ofrece para la norma ecuatoriana, ¿no? Pero hay la opción de definir, ¿verdad? El coeficiente sísmico, ¿verdad? Que es el que uno determina de acuerdo a lo que nos dice la norma, ¿no? Que el cordante es igual a un coeficiente sísmico, que es como un porcentaje del peso propio. Entonces podemos usar esta opción. Entonces al usar esta opción, lo modificamos, ¿verdad? Y ya nos sale, dice, la carga sísmica por medio del coeficiente sísmico. Y aquí, en la opción donde dice Modify Lateral Load Pattern, me dice cómo, ¿verdad? Cuál es el valor del coeficiente sísmico y en qué dirección yo quiero aplicar o quiero que el programa aplique la fuerza sísmica, ¿no? Entonces aquí, bueno, estoy analizando en un plano XZ, obviamente necesito en la dirección X, ¿verdad? La acción sísmica y le digo aquí cuál es el coeficiente que debe estar relacionado con esto, ¿no? Entonces digamos que para esto tengo un coeficiente, yo determiné que era de 0.15, ¿verdad? Puede ser un poquito menor, pero digamos que yo determiné eso, ¿no? Y aparte nos dice la distribución de cómo debe ser la fuerza sísmica, ¿no? Me dice K igual a 1, ¿no? Generalmente esto depende de ciertos parámetros dinámicos que puede tener la estructura, eso también nos dice la norma, ¿verdad? Y digamos que, yo determiné que era 1, ¿no? Pero puede ser tal vez un poquito mayor, ¿no? Entonces vamos a dejar que esto es 1 por ahora. Acá me da otras opciones, dice si es que yo quiero incluir una excentricidad, por ahora no voy a usar nada de eso. Y como hemos dicho, yo quiero que él automáticamente me calcule las fuerzas sísmicas. Entonces lo voy a dejar aquí. Entonces de esa manera, con esta facilidad que me presta el programa, ya me evita colocar en cada uno de los nodos, ¿verdad? Las fuerzas que yo hubiera realizado con el cálculo manual, sino que utilizo esa opción para que el programa los calcule. Con eso ya tengo definida esa opción, ¿verdad? En donde dice define, ¿verdad? Yo también tengo que así ajustarle donde dice la masa de la estructura, ¿verdad? Para que considere como fuerza sísmica eso, ¿verdad? Hay que definirle. Y aquí donde dice modify, ¿verdad? Le digo qué parte de la carga que yo he ingresado puede considerarse como masa de la estructura o como el peso de la estructura, ¿verdad? Entonces, por defecto dice que tiene el peso propio de los elementos y una masa adicional, ¿verdad? Pero yo resulta que cuando ingresé la carga, todo lo asigné como un estado de carga y lo puse como carga muerta. Entonces, yo tengo que hacer una variación en el sentido que no solamente debe considerarme el peso propio de los elementos, sino la carga muerta adicional que yo había ingresado, ¿no? Que lo coloqué en el estado de carga. Entonces, aquí hay una opción donde dice especifique por un estado de carga. Entonces, como resulta que ahí
es lo más certero de la masa, ¿verdad? Entonces voy a utilizar esta opción y voy a desactivar esta opción, dado que en el patrón de carga muerta está incluido el peso propio de los elementos, ¿no? Cuando es el coeficiente de 1, ¿no? De self-weight. Y entonces aquí le digo cuál es el estado donde tiene toda la carga muerta y obviamente solamente es el CM y con factor multiplicador 1 para decir que coja el 100% de la masa, ¿verdad? Con eso aquí el programa entiende que en la carga muerta está todo el peso de la estructura, tanto el peso propio de los elementos como el peso adicional, ¿verdad? Que corresponde a los elementos no estructurales, ¿no? Ok, esto es necesario hacer porque si no, cuando calcula, ¿verdad? La carga lateral, él solo va a considerar lo que definí en masa fuente, ¿verdad? Y si no está considerado todo el peso adicional, lo que va a hacer es que va a darme un valor de carga sísmica menor al que debería tener. Y obviamente eso ya conduciría a errores en el cálculo, ¿no? Entonces, todo hay que definir en acorde a lo que yo quiero que el programa responda. Si yo no le defino nada, el programa solo me da resultados en base a lo que definí, ¿no? Y no necesariamente este acorde, ¿no? Ok, vamos a decirle eso, vamos a decirle que es un análisis en el plano, ¿verdad? Y vamos a grabar y vamos a correrlo, ¿no? No voy a correr el análisis modal, porque como he dicho, esto es un caso de carga dinámico, solo voy a dejar casos de carga estática, ¿no? Lo voy a grabar con un nombre, digamos un pórtico de 12 pisos, que es lo que analicé, y defino esto. Por defecto me mostró la carga, la deformada por carga muerta, ¿verdad? Es lógico que esto se deformaría algo así, pero me interesa analizar qué pasa con la acción sísmica, ¿no? Entonces le voy a decir que me muestre la deformada por la acción sísmica y le voy a decir que me muestre eh, las líneas de referencia del grid, ¿no? Entonces, obvio, como vemos, ante la carga lateral, mi estructura tiene que desplazarse en esa dirección, ¿no? Si bien es cierto, como hemos dicho, yo no le asigné como cargas puntuales en la concesión, pero vemos que me ofrece una deformada. Entonces quiere decir que el programa automáticamente me calculó cuáles deberían ser las fuerzas que deberían estar repartidas en cada punto. Y esto es el resultado de lo que él. Entonces aquí yo debería esperar, ¿verdad? ¿Cuál sería la fuerza sísmica total, ¿verdad? Después podemos hacer una comprobación para saber realmente si el programa me entendió lo que quería que haga, ¿no? Vamos a hacer. Ok. Entonces vemos aquí que hay deformaciones, vemos que aquí en el último piso se deformó 28 centímetros, y estamos hablando de metros, ¿no? Y bueno, esto es lógico por la magnitud de la carga, ¿no? Pero digamos que yo quisiera comprobar, ¿verdad? Lo que el cortante total, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Yo había estimado un cortante más o menos, ¿verdad? De 1814. Bueno, asumiendo que sabía cuánto era el peso propio de la estructura, ¿no? Pero yo aquí yo le puedo decir, ¿no? Eso lo podría yo ver en los resultados del análisis, ¿verdad? Yo puedo decirle que me muestre aquí las reacciones, ¿verdad? Le voy a decir cargas puntuales, muéstrame los resultados por carga muerta y tabulados, ¿no? Entonces aquí me muestra sus valores y obviamente la dirección 3 debería ser la carga gravitacional, ¿no? Entonces, si yo quisiera saber la carga gravitacional total, tendría que sumar cada una de estas fuerzas generadas en las columnas, ¿no? Pero también en el SAP puedo utilizar a manera de tabla todos esos resultados, ¿no? Entonces, si vamos acá en Show Tables y le digo en la opción Structure Outputs, ¿verdad? En reacciones de base, ¿verdad? Porque a mí me interesa saber cuál es la sumatoria de todas las fuerzas que tengo en la base, ¿no? ¿Verdad? En ese sentido, entonces le digo que me muestre estos valores. Y le digo que me muestre tanto por carga muerta y como la carga sísmica, ¿verdad? Y si veo en la base, ¿verdad? Me dice que por carga muerta en la dirección Z, que sería la gravitacional, me dice que la fuerza total, ¿verdad? O el peso total de la estructura sería 12.081, ¿verdad? Versus el que yo estimé, 12.096, más o menos, ¿no? Lo atiné por ahí, ¿no? No quiere decir que se incrementa en esa misma condición, pero
podríamos decir que fue un valor aproximado, ¿no? Pero bueno, si quisieras trabajar con valores reales, sería esto, ¿no? El peso real de la estructura, ¿no? Si a ese peso real lo multiplico por el factor que yo determiné, ya eso sería con respecto a la norma, ¿verdad? Sería 12.081.92 por punto 15, ¿verdad? La fuerza sísmica total lateral debería ser 1812, ¿verdad? Y si yo anoto aquí, ¿verdad? Veo que 1807, ¿verdad? Me da un valor estimado, ¿no? Bastante cercano. Quiere decir que el programa entendió lo que yo quería que haga, ¿no? Que me reparta esa fuerza sísmica en altura y me genere ese comportamiento lateral, ¿verdad? Entonces vemos que el programa lo hace, presta esa facilidad y lo calcula de acuerdo a lo que me dice la norma. Entonces eso vemos que hay estas otras opciones que nos pueden facilitar en el ingreso de ciertos estados de carga que queremos, que ya son típicos en el análisis de edificaciones, ¿no? ¿Alguna inquietud? Bien. Digamos que yo quiero ver qué tan bueno es el desempeño con este tipo de estructuración que pienso, ¿no? Y uno de los parámetros de control que nos dice la norma es verificar la deriva. ¿Qué es la deriva? La deriva es básicamente ver la distorsión de cada piso, ¿verdad? ¿Por qué me interesa cada piso? Porque dependiendo de lo que se deforma cada piso, yo sé cuánto se va a dañar, ¿verdad? O cuál va a ser el grado de daño que van a tener los contenidos estructurales y no estructurales. En la edificación total no me permite saber eso porque, como ustedes observaron aquí, la deformación que se tiene en elevación es distinta. Estos pisos de abajo, según veo, se deforman más, o mejor dicho, se distorsionan más que los pisos de arriba. Entonces no puedo clasificar a toda la estructura en una sola deformación. Entonces necesito saber por cada piso cómo se va deformando y en función de eso saber cuál es el grado de afectación que podría tener, ¿no? Entonces eso es lo que nos dice la norma y para eso es revisar la deriva, que en otras palabras es la deformación efectiva o la deformación relativa entre los pisos adyacentes. O sea, si yo quiero calcular la deriva de este piso o la distorsión de este piso, necesitaría saber cuánto es la deformación entre estos y la desviación que tiene entre esos pisos adyacentes es la deformación de este entrepiso, ¿no? Y ese es el parámetro que nos dice que revisemos. Entonces, de acuerdo a la norma, ustedes habrán revisado, dice que esa distorsión o esa deriva está en ciertos porcentajes de la altura de la edificación, ¿verdad? Entonces nos dice, está alrededor del 1% de la altura o del 2% de la altura, dependiendo del sistema estructural. Entonces, digamos que para este aplica el del 2% de la altura y si mi edificación o mi piso tiene 3 metros de altura, perdón, 3 metros por cada piso, el 2% de eso obviamente será 6 centímetros, ¿no? Entonces quiere decir que cada piso puede admitirse o puede ser deseable no más allá de 6 centímetros en esa distorsión, ¿no? Entonces si verificamos, digamos, para este piso, el piso que tengo aquí, la deformación aquí fue de punto 15 y la deformación acá fue de punto 12. La relativa, ¿verdad? Menos punto 12, punto 03, perdón. Punto 03, ¿no? Versus el límite me dice que es punto 06, lo cual me dice que la edificación está bien en ese orden, ¿no? Ese piso está correcto, ¿no? Si lo veo en el pulso de más abajo, obviamente tengo que revisar para todos, no solamente para uno, ¿no? Tengo que contrastar cada piso para saber si cumple con esa condición. Digamos que en la de abajo yo tengo punto 02 y en el piso de abajo, que obviamente es cero, entonces la deformación es 2 centímetros, ¿no? Digamos que me voy un poco más arriba en el segundo piso, es punto 05 o punto 056 versus el de abajo que es punto 023, ¿no? Punto 056, punto 023, punto 33 es un poquito mayor, pero sigue estando dentro del límite, ¿no? Si yo me doy cuenta, ¿verdad? Como vemos, aquí tengo casi las mayores deformaciones, pero a medida que voy subiendo, las distorsiones de entrepiso cambian, ¿no? Entonces, si reviso para confirmar eso, yo veo que la deformación arriba es de punto 28 menos la inferior, que es de punto
digamos, con 3 decimales, ¿no? Para poder hacer un cálculo más exacto. 0.283 menos la lateral, que es 0.276, ¿no? Y vemos efectivamente las distorsiones de los pisos de arriba cada vez son más pequeñas. O sea, quiere decir que los más exigentes para este sistema estructural siempre se acumulan en la parte inferior, ¿verdad? Y que todo eso está dentro de este orden, ¿no? ¿Alguna inquietud? Bien, para hacerlo crítico, digamos que yo estimé una magnitud de fuerza sísmica alta, nada más, solo para ver el beneficio entre usar un sistema dual y un sistema común, ¿verdad? Enfocado en este sistema deportivo, ¿no? Voy a modificar esto, nada más para efectos de académicos, ¿verdad? Y le voy a variar el coeficiente sísmico. Le voy a decir que no es de 0.15, sino de 0.40. Vamos a ver qué pasa. Efectivamente, en una relación lineal, en esa proporción, debe haberse deformado bastante, ¿no? Entonces, si reviso estas deformaciones, ¿verdad? Aquí en la parte del primer piso ya tengo 0.06, quiere decir que ya está casi en el límite, ¿verdad? Este de acá tengo 0.148 menos la de acá, 14.8 menos 0.061 creo que era. Ajá. Ya me dice que ese piso superó lo que me decía la norma como límite, ¿no? Que era 6 centímetros, el 2% de la altura, pero esto en la distorsión, vemos que. Entonces vemos que aquí el primer piso pudo haber estado en el límite, pero el segundo piso ya tuvo una distorsión. Significa que ya este sistema estructural no es eficiente o no es recomendable, ¿verdad? Con esas características, con esas dimensiones, para hacer frente hacia lo que es la carga sísmica, ¿no? Si sigo revisando los otros pisos, vamos a ver en qué orden están. 0.237 menos 0.148, 0.89, cada vez son más o menos grandes, y así mismo van a ir aumentando hasta cierto punto, ¿no? 0.32.3 menos 0.273, por ahí van a estar en orden, ¿no? Si reviso los de arriba, vamos a ver que casi son pequeños, ¿no? Lo que ya habíamos observado anteriormente, ¿no? 0.755 menos 0.737, ¿verdad? Entonces vemos que sí, son menores, ¿no? En esa condición. Entonces, como vemos, nos da que esta edificación con esa estructuración y para esa demanda sísmica no es suficiente, ¿no? Entonces puede ser que, bueno, soluciones, puede ser que necesite aumentar el tamaño de las columnas para suplir eso, pero qué tal que por cuestiones arquitectónicas no sea, no es lo que se busca para cumplir la distribución de espacio, ¿no? Porque significa que tengo que aumentar el tamaño de eso, ¿no? Entonces alguien dice, bueno, utilicemos otro elemento estructural que sea capaz de poder compensar eso, ¿no? Y ahí es cuando se utilizan estos elementos más rígidos que se conocen como sistemas de arrastramiento o los llamados muros estructurales o muros de corte, ¿no? Estos muros ¿por qué se llaman muros de corte? Como hemos dicho, porque resisten la fuerza cortante que va en el plano del elemento, ¿no? ¿Verdad? Hay otros muros que se conocen como muros de contención, ¿verdad? Pero su efecto es diferente, ¿no? Allí la fuerza actúa perpendicular al plano, ¿verdad? Similar como las losas, ¿no? La losa es un elemento, un plano horizontal donde la carga, generalmente la gravitacional, actúa perpendicular al plano, ¿verdad? Los muros de contención son similares, ¿verdad? Ellos es una pared, ¿verdad? Donde debe resistir el empuje de tierra y este empuje de tierra ofrece una carga perpendicular al plano del elemento, ¿no? En este caso, en la acción del corte, la carga no es perpendicular al plano, sino la carga es paralela al plano del elemento, ¿verdad? Lo cual genera ese efecto de corte, ¿no? Entonces, por lo tanto, a eso se lo refiere como un muro de corte para resistir esa demanda, ¿no? Ok, entonces vamos a decir que a copiar este sistema estructural para ver las ventajas entre uno y otro, ¿no?
Entonces vamos a replicar. A ver, tenía esto aquí a 28 metros, ¿verdad? Voy a copiar todo el pórtico y lo voy a pegar acá. Voy a pegarlo 28 más 6, 34. A una distancia de 34 en la dirección X, ¿verdad? Y una sola vez. Entonces ahora ya tengo ahí los dos edificios, ¿verdad? El edificio con simple de columnas y vigas, y a este edificio le voy a adicionar, ¿verdad? Muros, ¿verdad? Y como es un muro, es un elemento plano, ¿verdad? Un elemento de área, allí vamos a usar la opción de el elemento shell, ¿verdad? Similar como lo hicimos en una clase para las losas, ¿no? Que es un elemento de área. Entonces, de la misma manera hacemos esto. Definimos unas propiedades para el muro y, digamos, vamos a define area sections, ¿verdad? Y añadimos una nueva sección. Le vamos a poner el muro. Y digamos que determinamos tentativamente que con un espesor de 20 centímetros es suficiente, ¿no? Este muro es un elemento macizo, ¿no? Un elemento de hormigón armado, ¿verdad? De una sección uniforme o un espesor uniforme y que se eleva en toda la, la altura de la edificación, ¿verdad? Como es un elemento, como hemos dicho, que trabaja con esfuerzos en el plano, podemos hacer varias de estas opciones, ¿verdad? Generalmente es un elemento de membrana donde las fuerzas actúan en el plano, ¿no? Entonces, puede ser que esta opción sea lo más simplificada, ¿verdad? Pero si no se tiene dominio de cómo realmente se va a comportar ese elemento, ¿verdad? Entonces, el caso más general es utilizar el elemento shell, ¿no? En el que me dice que podría estar soportando fuerzas fuera del plano como en el plano, ¿no? Sabemos que en el muro no vamos a soportar fuerzas fuera del plano, pero lo vamos a dejar como caso general, ¿no? Asimismo, de material hormigón armado y lo dejamos allí. Entonces vamos ahora sí a dibujarlo. Para dibujarlo lo mismo, escogemos la opción de aquí y le decimos que de esquina a esquina, ¿no? Hay una opción más rápida también de dibujarlo, pero para poder emplear esa, esa opción necesita que se definan los grids en todos los ejes que está de la edificación, ¿no? Como nosotros lo copiamos, pero no se copió los grids, generalmente cuando uno replica un modelo, ¿verdad? En este caso, los grids no se replican. Entonces, como no están replicados, la opción que a veces es de dibujado rápido ya no se podría emplear, ¿verdad? Pero ¿a qué me refiero? Si yo tuviera un modelo directamente, ¿verdad? Aquí simplemente esto es para eh, efectos de verificación, ¿no? Pero generalmente uno solamente hace un modelo de edificación, no es que dibuja varios edificios en un modelo, ¿no? Entonces uno hace por cada, cada estructura, ¿no? Entonces, generalmente uno ya tiene los grids y entonces si esto ya es la posición definida de esto, de los elementos, ¿verdad? Puedo utilizar esta opción para que se dibujen rápidamente en esa área encerrada el elemento de área que uno quiere realizar, ¿no? Por ejemplo, si yo hubiera querido en este modelo trabajar el muro, ¿verdad? Directamente hacía un rectángulo en las zonas donde quiero que se cree el muro y lo suelto y automáticamente se dibujan los elementos de área. Pero todo esto es posible, como ejemplo, cuando existen los grids. Acá no lo podía hacer porque no tenía los grids, ¿verdad? Y si lo comprobamos, ¿verdad? Yo lo hago lo mismo, pero si ven, no dibuja ningún elemento de área. Entonces, por eso tenía que haberlo dibujado uno a uno, ¿no? Eso para que se den cuenta las opciones que presta también el programa, ¿no? Simplemente explorar un poquito más de ello. Ok, entonces ya tenemos esta edificación. Tenemos eh, este modelo. Y bueno, vamos a ver si posiblemente, no sé si el programa tendrá conflictos al generar la fuerza sísmica, ¿no? Pero bueno, hagamos el intento, ¿no? Siempre se puede probar para ver qué pasa, ¿no? Corremos el modelo.
Parece que sí, ¿no? Sí funcionó. Sí me consideró la fuerza sísmica que debería tener, ¿no? Para ambos elementos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que ven? Ah, por cierto, cuando uno copia el elemento, se copia con todas las características que haya tenido el modelo hasta ese instante, ¿no? ¿Verdad? Entonces, como yo aquí ya tenía asignada toda la carga muerta, cuando lo copié acá, también se replicó con toda la carga muerta asignada. Entonces, vemos aquí, ¿no? Y ya de ahí observamos, ¿verdad? Que hay apreciable un comportamiento o una mejora en el comportamiento, ¿no? Aquí vemos que hay una deformación más grande que la deformación que hay, lo cual me dice que el muro, ¿verdad? Redujo de manera significativa las deformaciones que tiene la edificación. Pero no solamente eso, también cambió el comportamiento de la edificación. Si vemos, si habíamos observado aquí las distorsiones de piso eran más grandes que en comparación a la altura, ¿verdad? Cuando ya tenía los pisos más arriba, aquí las distorsiones de piso eran menores. Acá veo de una forma diferente. Aquí las distorsiones de piso son más pequeñas que en comparación a las de acá. Acá las distorsiones de pisos son cada vez mayores. ¿Por qué? Porque se ven, al tener este elemento rígido, casi asemeja al comportamiento de un elemento emboladizo, que es prácticamente como fuera el muro, ¿no? Quiere decir que este elemento, ¿verdad? Tiene mayor participación en comparación a los otros elementos que están adyacentes, en este caso, las columnas, ¿no? Entonces, si revisamos las deformaciones, vamos a ver aquí que tenía 0.75 versus la deformación que tengo acá, ahora apenas es de 30 centímetros, ¿verdad? Hemos reducido la deformación de la edificación, ¿verdad? Si relacionamos en 1.30 a 0.75 más o menos, hemos reducido la deformación en un 60%, ¿no? ¿Verdad? Ya lo cual es considerable en el comportamiento de la edificación, ¿no? Si observamos aquí las distorsiones de piso, ¿verdad? Aquí tengo de 0.06 milímetros, o perdón, de 6 milímetros, versus la distorsión que tenía acá era de 6 centímetros, que estaba aquí en el límite. Acá ya es mucho menor, ¿verdad? Lo cual confirma lo que habíamos visto aquí en Preciado, que aquí las distorsiones de piso son cada vez más pequeñas, ¿no? A medida que en altura ahí van incrementándose. Si veo la del segundo piso, que aquí era crítica, ¿verdad? Que habíamos visto que era eh, 0.14, digamos 9, ¿no? 0.149 menos la del piso adyacente, 0.061, es 0.080, es 8 centímetros, 8.8 centímetros, versus la de acá, que tendría 0.021 menos 0.07, ¿verdad? 0.01 centímetros versus acá la que tengo que es de 8.8 centímetros, ¿verdad? Vemos una, ¿verdad? Como hemos dicho, la mejoría notable por la inclusión de este elemento rígido, ¿verdad? Y además que cambió el comportamiento de la estructura, ¿no? Si revisamos la de arriba, ¿verdad? Acá habíamos dicho que aquí no eran tan relevantes o no eran tan significativas las distorsiones de piso, pero acá vemos que sí, pero vamos a ver en qué orden se encuentra, ¿no? Entonces vamos a la del último piso. Tengo 0.30, 0.32, digamos, para hacer con 3 decimales. Y en el otro tengo 0.275, ¿verdad? Si vemos, es mayor, 0.27, o sea, 2.7 centímetros. La distorsión de los pisos superiores es más grande que en comparación a las que tengo en los pisos de abajo, pero están en el orden de lo que nos dice la norma en cuanto a la admisible, ¿no? Lo cual vemos que la inclusión de este sistema es notablemente, ¿verdad?, participativa, ¿no? ¿Se entiende? ¿Alguna duda en lo que es estos sistemas duales? Bien, no solamente lo podemos observar a nivel aquí solo lo hemos analizado a nivel de, de deformaciones, ¿verdad? Pero no es solamente eso lo que tenemos que analizar, también tenemos que analizar con respecto a fuerzas o los esfuerzos internos que se generan en ello, ¿no? Entonces, si a este le revisamos los diagramas, vamos a ver qué ha pasado, ¿no? Entonces le vamos a decir que me muestre los diagramas de corte, ¿no? Que en alusión a lo que es la fuerza sísmica, la fuerza lateral, ¿no? Solo voy a decir que me muestre el esfuerzo cortante en la dirección 2,2 por la acción sísmica, ¿no? Y vamos a ver, ¿no?
Entonces, solo de verlo en manera gráfica, ya veo cómo se ha redistribuido, ¿no? Aquí en el sistema que no había muros, ¿verdad? Obviamente las columnas eran, y bueno, y adicionalmente las vigas, pero las columnas eran las principales, las que deberían absorber la fuerza de corte, ¿verdad? La fuerza sísmica, la fuerza lateral, y cómo se ven en repartida. Mientras que acá, ¿verdad? Ya vemos que las columnas tienen menor participación. Tienen una pequeña participación, porque como hemos dicho, se reparte en función de la rigidez, ¿verdad? Entonces, tal vez la rigidez de aquí de la columna es algo en comparación al de toda la edificación, ¿verdad? Pero al tener el muro, que es un elemento más rígido, él es el que absorba la mayor parte de la rigidez del sistema. Por lo tanto, vemos aquí, ¿verdad? Que eso se nota ya en el sistema dual, ¿no? Ya le quito responsabilidad o le quito participación, ¿verdad? En responsabilidad de soportar esa fuerza, ¿verdad? Y es el elemento más rígido el que va a tener. Claro, aquí en el elemento no se muestra el diagrama porque como SAP muestra por separado diagrama. Como solo le pedí que me muestre diagramas, ¿verdad? Por elementos frame, él solo me muestra diagramas para las líneas. Si yo quiero que me muestre los diagramas para el elemento de área, entonces tengo que decirle que me muestre en este sentido por separado, ¿no? Pero ya veo en una escala, ¿verdad? La reducción significativa entre los dos sistemas, ¿no? Digamos que quiero ver lo mismo, ¿no? A ver, tengo una pregunta, me dice, eh, ok, después vemos al final de la clase, eso sería tridimensional. Si queremos ver en diagramas de momento, lo mismo, ¿ve? Aquí, en los diagramas de momento, por causa de la carga sísmica, tengo mayor participación en lo que se refiere a vigas y columnas. Significa que esta carga lateral también provoca grandes momentos o momentos significativos en las columnas y en las vigas, ¿verdad? Generalmente estos diagramas siempre van a ser lineales porque la carga que se aplica es una carga puntual. Entonces, por lo tanto, si es una carga puntual aplicada en los elementos, los diagramas que se generan en los elementos también van a ser lineales, ¿no? En esto, donde los valores máximos van a estar en sus extremos, ¿no? Pero acá ya vemos, en el de corte, vemos que asimismo le quitó responsabilidad a las columnas. Le digo, ok, como que le dice, ok, yo me encargo de esto que es que tengo mayor capacidad. En esto le reducen, lo cual me alivia esa exigencia en los elementos. A eso lo que voy es que ya me puedo optimizar las secciones, ¿verdad? Tal vez ver si con esta condición mi sección es capaz de resistir esta fuerza o tal vez puedo reducirla o optimizarla un poco más, ¿no? Entonces esto me ayuda en esa medida, ¿no? Entonces vemos el beneficio, ¿no? Pero asimismo, como hay un beneficio, también, no todo, hay que ver en dónde se hace también significativo la inclusión de estos elementos, ¿no? Entonces vemos que por corte y por momento, ¿verdad? Las columnas se ven aliviadas al incluir un elemento de corte, ¿verdad? O este muro. Pero vamos a ver qué pasa con el axial. Incluimos el axial y le decimos, ¿verdad? ¿Y qué observan en el axial? ¿Qué Mayor diferencia corte está en observan los entre, muros. Es mayor corte ¿verdad? está en los muros de corte. Exactamente. Eso es lo que tenemos que ahora, ¿verdad? Sacrificar en un sistema eh, dual, ¿no? Antes aquí se repartía, podríamos decir, de manera algo equitativa, digamos, la carga axial en todas las columnas, ¿verdad? Pero al incluir un elemento rígido, ¿verdad? En el elemento, como él es el que absorbe la gran cantidad de momento, por lo tanto, es lo que va a generarse una mayor cantidad de carga axial en el perímetro, ¿verdad? Del muro o de la zona donde está el muro. Entonces, eso es lo que únicamente se ve incrementado, ¿no? Entonces, eso es la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Sí, me da menos exigencia por corte, me da menos exigencia por flexión, o sea, por momento, pero la zona donde va el muro va a ser más exigente en cuanto a cargas axiales y momento, ¿verdad? Lo cual, cuando se diseña, aplicando ya resistencia de materiales, tendré que tener en cuenta, ¿verdad?
que esas zonas deben tener esa capacidad para responder ante esa exigencia axial, ¿no? ¿Verdad? Pero todo al final se redistribuye, ¿no? No es que se pierde, no es que se eliminó, no. Al final alguien toma más responsabilidad ante una u otra fuerza, ¿no? ¿Alguna inquietud? Entonces, a eso me refiero cuando uno hace análisis de resultados, ¿verdad? Ver qué es lo que tenía en un sistema anterior, qué es lo que tenía en otro sistema anterior, si quiero comparar. Si no, quiero ver en cada elemento, por ejemplo, si yo únicamente me fijo esto en el sistema dual, digo, ok, las columnas de los elementos adyacentes, ¿verdad? Tienen menos responsabilidad que las columnas o que la zona donde está el muro, ¿verdad? Entonces comienzo a ver cuánto es la variación, cuánto es la reducción en ese sentido, ¿verdad? Y ver qué es más crítico en una edificación. Aquí yo veo es crítico para zonas axiales, ¿verdad? También me va a dar una mayor exigencia en momentos y en cortantes de esa manera, ¿no? ¿Verdad? Aquí simplemente estamos haciendo una comparativa, pero en el proyecto se trata únicamente de su sistema estructural, su único sistema estructural y qué pasa en todos los elementos, ¿no? En los resultados que ustedes obtienen. Ok, vamos a ver cuánto también en qué más. Para ver esfuerzos únicamente en el muro, como hemos dicho, vamos a decir la zona acá, en shells. Y así mismo le digo que por la carga sísmica puedo ver varios de estos valores. Puedo ver en fuerzas 1, 2, 2, 2, 1, 2, que se refiere a fuerzas en el plano, o sea, como fuerzas de tensión y de corte entre uno y otra dirección. Y estos M1, M2 y B1, B2 son fuerzas fuera del plano. O sea, si hubiera un momento de flexión que curvara fuera del plano el muro, cosa que no se va a dar, y un corte que también que podría provocar un esfuerzo de corte fuera del plano del muro, ¿verdad? Que para el efecto de muro de corte no se da. Generalmente esos esfuerzos se dan para losas o para muros de contención o algo que tenga una carga perpendicular al plano, que en este caso no lo es, ¿no? Entonces aquí generalmente vamos a tener más entre fuerzas 1-1, 2-2 o 1-2, ¿no? Entonces si yo reviso en la fuerza 1-1, ¿verdad? Lo que veo aquí es cómo se distribuye, ¿verdad? Los esfuerzos en el muro, ¿verdad? Y como el muro, como hemos dicho, es el que soporta mayor el momento, ¿verdad? Básicamente en sus extremos lo que se genera es el par, ¿no? Acordémonos que un momento es como que si fuera un par de fuerzas, en la cual una zona está a tensión y otra zona está a compresión, ¿no? Cuando nos explicaban eso en resistencia de materiales, ¿no? Esto es básicamente lo que genera el momento, es un par de fuerzas. Entonces, por lo tanto, cuando yo veo en el muro, ¿verdad? Yo lo que voy a ver, de un lado voy a tener tensión, porque es positivo, y del otro lado voy a tener compresión, ¿verdad? Básicamente casi en la misma medida, ¿no? Yo puedo ver la distribución de esto, sí, con un detalle adicional, puedo hacer clic derecho en el elemento, entonces aquí me da una distribución. Pero claro, es una distribución que va variando desde un extremo hasta el otro extremo, ¿no? Cuando uno veía en resistencia a materiales la distribución de esfuerzos en una sección que estaba compuesto a momento, ¿no? Decía, bueno, esto tiene una variación triangular si es que el elemento se comporta elásticamente, ¿no? Que va a pasar desde el positivo hasta el negativo, ¿no? Y que la integración de todo ese diagrama de esfuerzo en la sección del elemento nos da la fuerza resultante, ¿no? Aquí en SAP también yo puedo decirle que me muestre esa fuerza resultante, ¿verdad? En la intención de evitarme hacer un cálculo manual, ¿verdad? Con esta condición. Entonces, aquí lo único que yo puedo revisar es la variación de esfuerzo, ¿verdad? Y como vemos, aquí en el punto, seguro profundamente en el cambio de positivo a negativo, ¿verdad? Eso supondría ser el eje neutro de la sección, ¿no? Que casi momento estaría por aquí, que obviamente si es elástico, ¿verdad? Debería ser en la mitad, ¿no? Pero eso es la idealización que uno tiene, ¿no? Entonces esto es lo que tengo. También le puedo decir que me muestre otros esfuerzos, solo para manera de comprobar. Si yo le digo que me muestre, perdón, los momentos en el plano del muro, ¿verdad? Lo que me va a resultar son diagramas de este tipo. Como vemos, un solo tipo de diagrama, ¿verdad? Lo cual me está diciendo que efectivamente no tiene momentos fuera del plano.
¿Por qué? Porque la carga a la que estoy analizando es únicamente en el plano. Por lo tanto, ese tipo de resultados no se van a apreciar aquí o no se van a dar aquí en este elemento. Ni tampoco los de corte, ¿no? Porque el corte es fuera del plano, ¿no? Si yo quisiera ver corte en el plano, ¿verdad? Debería estar asociado con estos elementos, con fuerza 1, 2. Entonces, esto es lo que me daría aquí, ¿no? Si vemos, aquí es la variación del corte en el plano del muro, ¿no? Que es básicamente como uno revisaría esto en una sección compuesta, ¿no? Bueno, aquí habíamos dicho que yo puedo revisar esto y yo le puedo ver cuál es el cortante total en la estructura, ¿no? Sabemos que el cortante total en la estructura, en la base, ¿verdad? Era alrededor de 1800, si no mal recuerdo, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces yo le puedo decir al programa que me integre todos esos valores en una sección de la edificación. ¿Cómo le digo eso? Le puedo escoger en el menú Draw y le digo Draw Section Cut. Entonces en Draw Section Cut, ¿verdad? Yo puedo hacer en donde yo quiero que me calcule todos esos esfuerzos y digamos que yo lo quiero aquí en la base, ¿no? Cuando él me calcula, ¿verdad? Él me dice, esta es la resultante de fuerzas que tienes en esa línea que trazaste de corte. Entonces me dice cuál es la fuerza en la dirección 1, cuál es la fuerza en la dirección Z, perdón, que sería, este sería la carga axial o el efecto axial de la carga sísmica. Esto sería la fuerza de corte y este sería el momento flexionante en la base, ¿no? Entonces esto me dice que la fuerza de corte es de 4800, que eso es lo que determinamos cuando incluimos en el análisis, ¿no? Entonces me dice que aquí, claro, todas las columnas deben resistir esa fuerza, ¿no? Aquí, en esta opción de ventana, es importante que me dice por qué tipo de elementos se han calculado estas resultantes, ¿no? Entonces aquí me dice, se han considerado elementos, la presencia de elementos frame, elementos shell y otros elementos que tiene el SAP, que sirven para otro tipo de análisis. En este caso estamos interactuando con elementos frame, que son la línea, y elementos shell, que son los de área, ¿no? Entonces aquí, obviamente, como solamente hay elementos frame, todas las columnas, en otro caso, son las que resisten el esfuerzo de corte, ¿verdad? De 4800. En un sistema dual que hemos dicho, ahí se reparte, ¿no? El muro toma una parte, obviamente la mayor parte porque es más rígido, mientras los elementos de menor rigidez, que son las columnas, van a tomar una menor parte. Entonces vamos a ver esa diferencia, ¿no? Entonces vamos a ver acá, cerramos, hacemos el mismo corte, algo representativo con el corte anterior, y vamos a ver, ¿no? Y vamos a tener que un poquito similar, ¿no? 5000 es dependiendo de la posición donde hicimos el corte, ¿no? Nada más porque es esquemático, ¿no? Vemos que la fuerza es la misma, ¿no? 4000 y pico, en el otro 5000 y pico, ¿no? Aquí aumentó obviamente un poco más porque se considera el peso propio del muro, ¿no? Entonces por eso aumentó un poco más la fuerza sísmica, ¿no? Pero no es que aumentó significativamente, ¿no? Es como 200 kilos en comparación, no es un aumento significativo, ¿no? Pero me dice que en total, en el cortante total de esta edificación es 5000. Vamos a ver qué tanto absorbió el muro y qué tanto absorbieron las columnas. Entonces le voy a quitar el muro para esta condición y voy a refrescar. Y efectivamente, ¿verdad? Las columnas toman una menor o tienen una menor participación en comparación a lo que sería el cortante total de la edificación, ¿verdad? Lo cual eso es lo que yo espero, ¿no? Como tiene menor rigidez, tiene que ser menor fuerza. Por lo tanto, en los diagramas ya había observado eso, que le quitó quitó responsabilidad a estos elementos. Lo mismo le puedo decir ahora que me muestre para el shell, y efectivamente él es el que toma en su mayor parte toda la responsabilidad de la carga sísmica. ¿Cuánto más o menos se tuvo esa repartición? ¿En cuánto? 70-30, 80-20, 90-10. ¿Cuánto más o menos? Acordémonos que el cortante total era esto. 5075, supongamos. ¿Cuánto toma el muro y cuánto toma la columna? Las columnas. Hagan ese cálculo. Les pongo de nuevo lo que es el frame. El frame toma 337
Y el Shell, la diferencia, obviamente, que sería 4.738 más o menos. En total, 5.075. ¿Cuántos son los porcentajes que toman cada sistema resistente? ¿Alguien me ayuda con esos valores? Los quiero en porcentaje, ¿verdad? Ajá, ajá. A ver, ya lo estoy haciendo. Yo estoy idealizando 4.737 y 337 cerrado. Ujú. No, sí, aproximado. A ver, un 100%. Y a la otra la estoy considerando uno de 5.000 directamente. Ujú. A ver, con la de 4.737 me da un valor de 5.000, 94.74. ¿Verdad? Casi, digamos que el 95%, ¿verdad? Toma el muro. Y el restante, el 5%, lo toma la columna, ¿no? Ahora, en otras palabras, o si queremos ponerlo, el 94% el muro y el 6% las columnas, ¿no? Obviamente las columnas que están en el mismo plano del muro, ¿verdad? Pero cuando uno hace la evaluación, uno hace la evaluación total, ¿no? De todos los pórticos que tenga mi edificación. Generalmente, si uno dispone de estos sistemas resistentes, los muros no los coloca en cada plano o en cada pórtico de la edificación, ¿no? Generalmente los pone en el perímetro nomás. Y en los pórticos intermedios solo los deja con columnas. Cuando uno hace la evaluación, hace de todo, ¿no? Sumado todo lo que tenga columnas con solamente lo que tenga muros, cuánto es repercusión. Pero en los sistemas duales, ¿verdad? Para que tengan referencia, lo que se busca es que por lo menos las columnas tengan el 25% de participación y el restante los muros, ¿no? Pero eso se busca para que actúen. O sea, tampoco se busca de que en un sistema dual las columnas no participen en nada. Si las columnas casi que es despreciable, ¿verdad? Entonces ya no se considera un sistema dual, sino se considera un sistema de resistencia con muro, ¿verdad? Porque él es el que absorbe toda la mayor parte, ¿no? Y que también puede darse, ¿verdad? Puede hacerse eso, puede hacerse que únicamente un sistema tome toda la fuerza lateral y otro sistema tome otra parte de las cargas, por ejemplo, las gravitacionales, ¿verdad? En ese sentido, puede también hacerse, pero netamente el sistema dual tiene que repartirse, ¿verdad? ¿Y en qué proporciones? Mínimo el 25% lo deben tomar las columnas, ¿verdad? No solamente por rigidez, sino también por resistencia. Eso actuaría como un factor de seguridad más bien, pero ¿qué pasaría si, digamos, se llegase a Mm. romper el muro? O sea, y ahí Ujú. directamente analizaríamos el caso donde no le colocó muro y cómo haríamos un análisis ahí. O sea, si tú decides incluir el muro es porque estás consciente que él va a tener la resistencia y rigidez necesaria para tomar esa condición, ¿verdad? Entonces tú defines en qué porcentajes participa cada elemento. ¿Verdad? Si tú dices, bueno, voy a participar en 25-75, entonces obviamente las columnas deben satisfacer esa condición y el muro el resto, ¿no? Si no haces esta condición, puedes aumentar eso, ¿verdad? Decirle, bueno, el muro solo toma el 60% y las columnas deben tomar el 40%. Entonces diseñas para esas condiciones, ¿verdad? Pero ya cuando defines el análisis final, ¿verdad? Los elementos que has diseñado deben responder para esa exigencia. ¿Ah? Solo la norma te dice lo mínimo para que sea considerado un sistema dual. Y ahí tú defines las participaciones. En el momento que ya definiste esa participación, la sección de diseño debe responder para esa exigencia. ¿Verdad? Ah, ok, ok. Ujú. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna duda? Lo mismo esto sería si alguien decide, digamos, digamos que yo voy a copiar esto.
Y digamos que lo incluyo las diagonales, ¿no? Vamos a replicar esto otra vez por allá. A ver, ¿en qué posición sería este? Esto sería en la 62, digamos 6 más, 68. Ok, está ya. Y voy a incluir ahora diagonales, pero digamos que este es el sistema eh, de pórticos, ¿no? ¿Para qué voy a utilizar el donde están los grids? Es para poder generar estas diagonales de manera rápida, ¿verdad? Si no hubieran los grids, hubiera tenido que generar los diagonales uno a uno, ¿verdad? Como lo hice con el muro, pero da que presta esta opción y que están los grids, voy a dibujar las diagonales, ¿verdad? Simplemente así, ¿no? Entonces automáticamente se genera. Como ven, al generarse esto significa que estoy arriostrando mi elemento y es como que se comporta como una cercha, como se conoce, o una armadura en vertical, ¿verdad? Donde únicamente esta armadura en vertical se sostiene en la base, ¿verdad? Es emboladiza, en otras palabras. Pero la cuestión, perdón, y el beneficio de esto es que al tener estos elementos, ¿verdad? Esto proporciona una o eleva la rigidez lateral del elemento, ¿no? Generalmente estas diagonales, ¿verdad? Se las suelen colocar en acero, ¿verdad? Porque es práctico el montaje y el proceso constructivo, ¿no? Podrían hacerse en hormigón armado, pero es más complejo, es más laborioso, ¿verdad? Y sobre todo en el detalle de conexión entre las esquinas de los elementos. Entonces, no es práctico hacerlos en hormigón armado, ¿no? Es más fácil llevarlos en elementos de acero, ¿no? Entonces, digamos, va a ver qué pasa, ¿no? Lo mismo, digamos que voy a utilizar por defecto el que me proporciona el programa y a ver cómo funciona. Le voy a pedir la deformada. Y vemos, en efectivo, mejora también la calidad, la respuesta. Y en el comportamiento es similar al del muro, porque básicamente estas diagonales que se tienen en esta zona tienen el mismo comportamiento del muro. Claro, las deformaciones aquí son un poco mayores porque obviamente estas diagonales no equivalen a la misma o no generan la misma rigidez que proporciona el muro. Podría haberlo buscado, podría haber generado diagonales que tengan esa misma proporción para esto, ¿no? Simplemente lo quise ilustrar, tomar el mismo elemento, pero vemos que en el comportamiento es lo mismo, ¿no? Deformaciones en los primeros pisos o las distorsiones en los primeros pisos pequeñas y en los pisos mayores ya son un poquito más grandes, ¿no? Pero vemos que igual redujo significativamente las deformaciones en comparación a un sistema estructural netamente formado por vigas y columnas, ¿no? Recordando las informaciones, aquí en este sistema era casi de 76 centímetros, con el sistema de muros, ¿verdad? O el sistema de muro de corte, ¿verdad? Es 30 centímetros. Y aquí utilizando las diagonales, que es el mismo sistema de muros, ¿verdad? Darle rigidez lateral. Esto genera de 43, ¿verdad? Claro, la deformación es un poquito mayor porque, como he dicho, porque este elemento simplemente fue aleatorio, ¿no? Pero pude haber buscado un elemento que proporcione casi que la misma rigidez, la que proporcionaba con el muro de 20 centímetros, ¿no? Si quisiera ver en la repartición, podríamos ver cuánto es lo que genera esta participación. En el comportamiento igual vamos a ver lo mismo, ¿verdad? Si vemos los esfuerzos de corte, ¿verdad? Vamos a ver que aquí es mucho menor, ¿verdad? Que en comparación al sistema solamente de vigas y columnas. Aquí aumentan más los de cortes, porque como hemos dicho, porque el muro aquí es más rígido que lo que generan las diagonales, ¿verdad? Pero es simplemente por la sección del elemento que coloqué, ¿no? Podría haber también sido tal vez una sección más grande y tal vez generaba más participación de lo que generaba el muro, ¿no? Depende del diseño en los resultados que uno quiera mejorar, ¿no? Si lo vemos en el de momentos, lo mismo, ¿no? Hay una menor participación de las columnas ya a la cuestión de momentos que se tiene en el diseño, en el sistema de columna viga, ¿no? Y en carga axial, ¿verdad? Vamos a observar lo mismo que teníamos con el muro, ¿no? La carga axial se incrementa en la zona donde están las diagonales, obviamente porque es el elemento o es la zona donde hay mayor rigidez, ¿no?
En participación, digamos, a ver en representación cuánto se tiene. Si yo hago el corte aquí, $4,800, claro, aquí la carga, el cortante es menor porque estos diagonales pesan menos que el muro, ¿verdad? Por eso no se incrementó esos 200, pero está en el mismo orden, ¿no? No es que tampoco varía significativamente, ¿no? Y si veo entre uno en otro, si vemos con el frame, perdón, se movió el... A ver, vamos a hacer otra vez. Ah, no, perdón, aquí todos son frame, aquí yo no voy a observar casi entre uno y otro, ¿verdad? Aquí todos son frame, aquí no hay muros, entonces quiere decir que todo esto se lo llevan a los frames, ¿no? Pero básicamente lo que genera, claro, aquí estos 4,800 no es que está concentrado en cada uno de estos, más se concentra en esta zona, ¿verdad? Si yo hago un corte únicamente en esta zona, vemos que aquí es donde se concentra la mayor cantidad de corte, ¿verdad? Que en comparación a las zonas externas, lo que yo había observado en los otros diagramas, ¿no? Sino que aquí no puedo ver la diferencia de uno y otro porque obviamente todo esto son elementos líneas, entonces no puedo hacer la separación entre una y esa, pero bajo el concepto yo sé que ese corte lo toma en mayor parte es la zona donde está arrastrada. Bien, ¿alguna inquietud? Entonces, bueno, eso es lo que quería ilustrar, abordar en esto. Eh, eh, Faltaría ver cómo haríamos un modelo tridimensional, eso lo ocupamos en la siguiente clase, ¿verdad? Pero ya vemos cómo se configuraría tridimensionalmente y en dónde se ubicarían estos muros en relación, ¿no? A ver, alguien me pregunta, ¿qué relación tendrá la escala de Richter respecto a las cargas sísmicas? Bueno, generalmente lo que da la escala de Richter, bueno, que casi ya no se utiliza esa escala, sino que ya por costumbre se la menciona, pero en realidad es la escala momento, ¿verdad? Solo me dice la magnitud de la energía que se liberó, ¿verdad? Cuando se deslizaron o hubo el deslizamiento de esa falla, ¿no? Que básicamente es el movimiento entre las masas de tierra, ¿no? Entonces me dice cuánta energía se libera en ese punto, ¿verdad? Pero eso no puede ser que sea un sismo de gran magnitud en esa condición, pero si yo me estoy en una zona mala, muy alejada, quiere decir que las amenazas sísmicas o el movimiento sísmico que tendría en esa zona no podría ser tan relevante en esa situación. Entonces, depende también, ¿verdad? De cuán cercano esté uno a la falla, ¿verdad? Básicamente para tener las zonas más cercanas o las localidades más cercanas donde se generó o donde está el epicentro, básicamente, que es el que tiene mayor referencia, ¿verdad? Esos van a recibir con mayor intensidad el movimiento sísmico producto de esa condición. Y obviamente allí se van a generar los mayores movimientos o las mayores aceleraciones. Básicamente para nuestro modelo de análisis, ¿verdad? Como todo lo basamos en fuerzas, ¿verdad? Y haciendo alusión, ¿verdad? A, a la relación de la segunda ley de Newton, ¿verdad? Fuerza es igual a masa por aceleración, ¿verdad? Entonces me interesa saber con qué aceleración se movió el suelo, que vinculado con la masa de la estructura, yo sé cuál es la fuerza sísmica que debería soportar. Entonces, en las zonas donde están más cercanas al epicentro tendrán mayores aceleraciones. Y dependiendo de cuánta energía se generó, podría ser una mayor aceleración o una menor aceleración, que vinculado con la masa es la exigencia, ¿no? Si la zona es más alejada del epicentro, pues el movimiento cada vez se atenúa y se hace más pequeño. Por lo tanto, las aceleraciones también van a verse reducidas en esa condición. Entonces,
no tanto se relaciona, como quien dice, en escala de Richter si soporta una escala de 10 o una escala de 8 o una escala de 9. No, depende de qué tan alejado esté de la zona, porque eso es la intensidad, la aceleración que va a estar vinculada con el movimiento, ¿no? En ese sentido, ¿no? ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿O algo que no quedó claro allí? Ah, por cierto, y cuando a ver, aparte de lo que me quieran preguntar, la norma cuando establece o hace el cálculo, la estimación de la amenaza sísmica, hace ante un estudio estadístico, ¿no? O probabilístico, como se dice, ¿no? Probabilístico porque no sabemos, no podemos predecir qué es lo que va a pasar, ¿no? Simplemente a eventos anteriores, ¿verdad? Cogemos y hacemos una estimación hacia ello. Y para ello toma sismos que se han generado en ciertas zonas, ¿no? Que si tal vez no se tiene registros propios de la zona, se toman otros característicos de localidades lejanas, pero que guardan la misma relación en condiciones geográficas, ¿no? Entonces se toman sismos que tienen mínimos magnitudes de 6, de 7 en ese sentido para poder hacer la evaluación. Y allí, dependiendo de la lejanía, ¿verdad? De las fallas que podrían provocar este movimiento, entonces se estima una aceleración que podría ser la más crítica durante la vida útil o algún tiempo de retorno dado en, en ese estudio, ¿no? Entonces es más o menos así la dinámica que se establece en esa magnitud, ¿no? Bien, a ver, algo más que me querían preguntar, me decían del proyecto. Sí, profe. Es respecto a la geometría de mi S. No sé si Ujú. me permita compartir el AutoCAD que andaba haciendo.